Muy bien, nosotros seguimos aquí en Romanos capítulo 8. Versículo 15. Vamos, Dios mediante, estar profundizando este versículo. Vamos a dar lectura. Como siempre hacemos, los versículos que lo anteceden, a partir del versículo 1, Romanos 8. Y dice así las Sagradas Escrituras: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos diste, Señor, en esta mañana, de podernos reunir, un grupo de tus hijos. Gracias, Señor, por aún las personas, Señor, que puedan estar aquí compartiendo este culto. Te damos gracias, Señor, porque no solamente por tu gracia, por tu misericordia, Señor, esto es posible. Señor, gracias, Señor, porque podemos, Señor, estar alabándote como lo hemos hecho, Señor, esta mañana. Señor, con corazón agradecido por quien tú eres y por lo que tú también has hecho a favor nuestro, Señor, inmerecidamente, a pesar de lo que somos, a pesar de lo que éramos. Señor, pedimos, Señor, que nuevamente recurrimos a ti para que tú nos ayudes, como estudiábamos hace 15 días atrás, que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos así, Señor, entender tu palabra, comprenderla, Señor, y también, Señor, llevarla a la práctica. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ustedes vieron ahí los versículos que anteceden al versículo 15, habla acerca de que el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios. Por eso dice el versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Anteriormente viene diciendo, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir sobre las carnes, viviréis. Claramente, versículo también, versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es hijo de él. Eso es lo que viene diciendo Pablo una y otra vez, y dejando bien en claro. Entonces, ahora quiero que veamos el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Titulé el mensaje de hoy, la certeza de ser hijos de Dios. Por la gracia de Dios podemos estar totalmente seguros
de que somos sus hijos. Todo aquel hijo, aquella hija de Dios puede estar totalmente convencida, totalmente seguro o segura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo declara. Porque el Espíritu Santo confirma nuestra adopción. No es porque alguien te lo dijo, no es porque un gran pastor, un gran hermano te lo dijo, una gran hermana, no. Porque el Espíritu Santo confirma nuestra adopción como hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Y dice también que el Espíritu nos ha libertado de la esclavitud. De manera de que, dice Pablo, no podemos estar nuevamente bajo el temor, porque ya no estamos más bajo la esclavitud del pecado. Ya hemos sido libertados por Dios a través del Espíritu Santo. Y como mencionaba recién los versículos, una y otra vez Pablo dice, el Espíritu mora en vosotros, el Espíritu mora en vosotros. El Espíritu mora en cada hijo de Él. No es un deseo, es un hecho, es una realidad. Debido a que los hijos participaron de carne y sangre, nos dice el escritor de Hebreos, Cristo también participó de lo mismo. Veamos Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Y dice así la escritura. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y eso es justamente lo que nos dice el versículo 15 de Romanos 8. Dice, y librados a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todo ser humano, todo hombre, toda mujer, desde su concepción, por lo mismo que la Biblia lo declara, lo determina, es pecador o es pecadora. Por lo tanto, vivimos pecando. Bajo el yugo de la esclavitud no podemos hacer otra cosa que pecar. Pecamos todo el tiempo. Y así, de esa forma, somos enemigos de Dios. Estamos bajo el juicio de Dios. Hemos dado lectura anteriormente a lo que dice el Salmo 7, versículo 11. ¿Cómo Dios está con respecto a nuestra condición? Salmo 7, 11. Dice, Dios es juez justo. También en otro pasaje nos dice que Dios es muy de ojos limpios para ver el mal y que por lo tanto no tendrá por inocente al culpable. Y aquí en Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo. Y continúa diciendo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Dios está enojado, Dios está airado. Dios está aguardando el momento que Él determine para descargar su ira justa sobre todo hombre pecador, sobre toda mujer pecadora. ¿Por qué? Porque desde que nacemos, desde nuestra concepción, somos pecadores. Vivimos sujetos al yugo de la esclavitud. La esclavitud al pecado trae la esclavitud al temor. Y es el Espíritu Santo quien nos liberta de ambas cosas a todos aquellos que somos sus hijos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tan grande de parte de Dios! De esta realidad que podemos disfrutar cada uno de sus hijos. Nosotros por nuestros propios medios sabemos, como veíamos también la semana pasada, no podemos, no alcanzamos. No podemos reconciliarnos con Dios por nuestros propios medios, por nuestras propias obras. Y Dios haciéndolo todo a través de Jesús, por medio de su Espíritu Santo, a través de su palabra, nos da la certeza, la seguridad plena, absoluta, que somos hijos de Él, que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, hemos sido libertados de la esclavitud al temor. Ya no tenemos más temor, porque somos hijos de Él y porque Él confirma nuestra adopción a través de su Espíritu Santo. Pablo también recordó a Timoteo que nuestro Padre Celestial, en 2 Timoteo 1:7,
2 de Timoteo 1:7. Segundo de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos ha concedido Dios, en su gracia y misericordia a todos aquellos que somos sus hijos. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, todo lo contrario, de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense que dice el apóstol Juan en su primera carta 4:18. Primera Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Claramente, tanto Pablo ahí recordando a Timoteo, como también el apóstol Juan diciéndonos, en el amor no hay temor. Si ha sido alcanzado por el perfecto amor de Dios, por el amor ágape, como estábamos estudiando los miércoles, de Dios, no tenés temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor sí lleva en sí castigo. Por eso tememos. Por eso no estamos en paz. Porque no hemos sido reconciliados con Dios. Y nosotros sabemos que somos sus enemigos. Que Él es nuestro enemigo. Y viceversa, obviamente. Pero gracias a Dios, porque todos aquellos que hemos sido alcanzados por el amor infinito de Dios, ya no hay temor. Estamos en sus manos, le pertenecemos. Él está morando a través de su Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, en nuestras vidas. A través de la obra regeneradora del Espíritu Santo, cada uno de sus hijos, no solamente hemos sido adoptados verdadera y permanentemente, sino que nos ha sido dado el espíritu de adopción. Esto es que Dios se asegura de que sus hijos sepan que son suyos.